Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchemos atentamente la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de esta prédica. Buenas noches, querida familia. Vamos a compartir la prédica del día de hoy, que se titula Iglesia, una historia de amor. Y a través de esta historia de amor queremos refrescar, oxigenar nuestra visión, nuestra comprensión de lo que somos nosotros. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Cómo vivimos la iglesia? Y vamos a empezar justamente con un pasaje que se cita con frecuencia en todas las ceremonias en las cuales una pareja hace los votos matrimoniales. Me refiero a Efesios 5, del 28 al 33. Y leo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, como les decía, este pasaje se usa mucho para darle un ejemplo a la pareja que se casa, que se compromete en sus votos matrimoniales, de cómo deben desarrollar esa relación, ¿no? Tomando como ejemplo la forma como Cristo amó a la iglesia. Especialmente este mensaje va para el varón, para el esposo, que tiene que tomar como ejemplo el amor de Cristo por su iglesia. Sin embargo, cuando uno lee de manera detenida la última parte de este pasaje, dice: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es que en realidad de la pareja de la cual está hablando él es de Cristo con la iglesia, su novia y su futura esposa. Hay una comparación en dos sentidos, ¿no? Que la pareja tome como ejemplo la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pero también nos está diciendo al revés, que la relación entre esposo y esposa nos sirva para entender la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces vamos a mirar desde ese ángulo este pasaje. Además, dice: grande es este misterio. Y como ustedes bien saben, los misterios son cosas, realidades espirituales que no se pueden discernir a menos que se tenga una perspectiva espiritual. Y los misterios, evidentemente, están puestos allí para alentarnos, para atraernos hacia un proceso de profundización, de estudio más detenido, porque en ellas vamos a encontrar una verdad que es fundamental para nuestras vidas. Y de hecho, la verdad que buscamos encontrar a través de este pasaje es cómo entendemos a la iglesia como la esposa de Cristo. Y como es un misterio, vamos a ir encontrando diversas piezas de este misterio en varios versículos para que al final los podamos completar, los podamos unir, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esa revelación espiritual que necesitamos para comprender este misterio. La primera pieza la tenemos en este mismo pasaje. Todo lo que vean ustedes remarcado en azul y en negritas es parte de esas piezas que conforman este misterio. Entonces, la primera pieza es: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La frase que nos llama la atención, que nos invita a indagar un poco más para comprender. Pero ahí está la primera idea: somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
¿sí? Pero como se trata de una historia de amor que está registrada en la Biblia, vamos al final de la Biblia. Vamos a contar esta historia de amor desde su final hacia el inicio. Lo vamos a hacer al revés. Entonces, para eso les invito a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, del 9 al 11, ya casi al final del libro de Apocalipsis. Y empieza diciendo, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bien, entonces acá Juan nos está narrando cómo es que uno de los ángeles le va a mostrar quién es la esposa del Cordero, quién es la desposada. Bien, entonces con esa expectativa en mente, nos dice luego, y me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bien, acá está la segunda pieza de este misterio. Si seguimos la narración, el ángel le dice, ven, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, a quien tenemos que ver es a la esposa del Cordero. Pero cuando sube a un monte grande y alto, lo que demuestra es la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios con esto? Porque al querer mostrar a la esposa, muestra la ciudad santa de Jerusalén. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, vemos con asombro cómo es que en esta ciudad convergen personas de tan distintas religiones, tan alto número de religiones. Tenemos toda la gama de iglesias cristianas que tienen presencia allá. Tenemos a los evangélicos, los protestantes, tenemos los católicos, los ortodoxos, y dentro de cada uno de ellos todas las diversas denominaciones que hay. Bien, entonces, como que la ciudad de Jerusalén concentra a todas las manifestaciones locales, o particulares o denominacionales de la iglesia. Pero al mostrarnos a nosotros la ciudad y no a los habitantes, lo que nos está queriendo decir, entiendo yo, es que en esa gran ciudad habitan todos aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo, pero en la que las denominaciones y las diferenciaciones que nosotros usamos a veces con mucho afán, con demasiado celo, no sirven para nada. No podemos imaginarnos que se diga allí, este es el espacio reservado para la gente del City, y más allá este otro espacio para los del Centi, y este otro lugar para los que son del Centi City, y más allá los del City Centi, los de City City, los 11 amigos, los 30 amigos, este camino, el otro camino. No tiene sentido, ¿no? Entonces, si vamos a tener una visión de la iglesia, esta visión de la iglesia es la que se define a través de Cristo, a través de todos los que están definidos en Cristo. ¿Cómo se definen en Cristo? Es parte del misterio que tenemos que resolver ahora. Pero este pasaje nos está invitando entonces a ver a la iglesia desde la perspectiva de Él, no desde nuestras perspectivas particulares, y a veces cerradas y a veces un poco sectarias. Pero lo más importante es que dice que descendía del cielo, que descendía de Dios. Esta iglesia, esta esposa, desciende de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces subrayemos esos dos elementos, ¿no? La esposa desciende del cielo, desciende de Dios, tiene la gloria de Dios. Y luego añade, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Sabemos por nuestros matrimonios que la novia se prepara para tener la mejor versión de sí misma, ¿no? Queremos ver a la novia que luzca hermosa, brillante, ¿no? Y este pasaje nos está invitando a esa misma idea, ¿no? La esposa de Dios
es semejante a una piedra, no una piedra preciosa, sino una piedra preciosísima. Ahí hay un énfasis de la suprema belleza de la esposa de Cristo, semejante a piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bien, entonces ese es el final de la historia, ¿no? En la cual estamos viendo que Cristo manifiesta a su esposa, una esposa que desciende del cielo, que desciende de él mismo y que tiene la gloria de él mismo. Ya nos permite empezar a configurar la visión que nosotros debemos tener en cuenta como esposa de Cristo. Ahora, vayamos al inicio de esta historia, ¿no? al Génesis, porque al inicio de la historia hay también una historia de amor. Así como en el capítulo final de la Biblia hay una historia de amor, en el inicio también hay una historia de amor. Ya saben ustedes a quién nos referimos. Génesis 2, 21 a 23 nos cuenta que entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ven? Ahora, recordamos este pasaje para resaltar parte de estos misterios que queremos completar. Bueno, ya sabemos que Dios hizo dormir a Adán y le tuvo que abrir un costado para tomar una de sus costillas. Luego dice que cierra la carne en su lugar. Y de la costilla Dios hace a Eva. Entonces, cuando Adán despierta, la mira, entendemos que se sorprende, porque de Dios esperamos todo lo bueno, y dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Bien, entonces, acá se inicia una historia de amor y subrayamos esta frase de tomó una de sus costillas porque resulta siendo un tanto misteriosa esa expresión. O sea, ¿por qué Dios siguió ese proceso para crear a Eva? ¿Por qué la tomó de la costilla de Adán? ¿Por qué no la hizo a la par con Adán? Y acá no estoy entrando en un tema de género en absoluto, porque lo que Dios quiere ilustrar es una cosa distinta a la que nuestras tradiciones o nuestra cultura desarrollan. Entonces, tomemos nota de eso, ¿no? Es tomada del mismo Adán, la costilla de Adán, para que se haga a Eva, su esposa. Una pregunta que nos haríamos para adentrarnos más en este misterio es, ¿qué hubiera pasado si no cerraba el costado de Adán? No dejaba la herida abierta. Pues uno inmediatamente podría decir, bueno, pero eso no es recomendable, ¿no? Una herida abierta se puede infectar y le va a generar más problemas a Adán. Algunos un poco más pícaros dirían, pero hubiera sido mejor que la tenga abierta porque algún día Adán podría decir, mira, Dios, gracias por Eva, pero necesito diversificación. Así que, ¿qué tal si me sacas otra costillita más? Y así le pongo algo de competencia a Eva. Habría sido posible, ¿no? Y podemos imaginarnos a Eva con la duda y la sospecha de que Adán todavía tiene el costado abierto. Imaginémonos que cada día que regresaba Adán al final del día a casa, lo primero que hacía Eva era mirar la herida, contar si las costillas estaban completas o le faltaba alguna. Pero más allá de lo anecdótico y curioso que podría ser imaginarnos a esa situación, nos dice claramente que si el costado de Adán se cerró, es porque la obra va a terminar. Porque Adán tenía su pareja, él la reconocía, la admiraba, le daba nombre, y no cabe, y esa es la lección para las parejas de ahora, o sea, no cabe la posibilidad de una segunda costilla.
Si nosotros forzamos esa figura de la costilla a través de la infidelidad, esa herida abierta, esa herida que se infecta, esa herida que duele, nos está diciendo que estamos provocando una situación que va contra el sentido natural de la pareja, del matrimonio, y que esto causa mucho daño. Así que como Adán, esposos, el costado está cerrado, la esposa que tenemos es la que Dios preparó para nosotros y no se añade ni se quita nada al respecto. Bien, entonces nos quedamos con este acto de el costado de Adán abierto para tomar la costilla y luego cicatrizar. Ahora nos preguntamos qué otro personaje de la Biblia también sufre el corte o la apertura en el costado. Y de hecho no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta que es Jesús. Vemos en Juan 19:34 que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recordemos que a Jesús se le llama el segundo Adán. Hay un símil, hay un paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán. Pues acá vemos que a Jesús también se le abre el costado, solo que no se le durmió antes, estuvo él despierto y es como una lanza. Y en vez de salir una costilla y que de la costilla se haga la esposa de Jesús, lo que brota es sangre y agua. Todavía le estamos añadiendo algunos elementos al misterio, ¿no? Estamos completando los elementos. Pero es muy importante ese paralelo, ¿no? Porque estamos viendo dos historias de amor, la de Adán y Eva y la de Jesús y su iglesia. Y ambas tienen ese elemento común, ¿no? La apertura del costado. ¿Qué representa la sangre y el agua? Acá uno puede adelantar el conocimiento y el entendimiento de esto, ¿no? Porque sabemos que la sangre de Cristo es la que limpia nuestras conciencias de pecado. La sangre de Cristo es la que es la señal de que la justicia de Dios ha sido satisfecha, ¿no? Eso lo conocemos muy bien por la doctrina de la salvación. Pues la sangre de Jesucristo nos quita de en medio del pecado y permite que restablezcamos nuestra relación con Dios. Pero el agua está simbolizando la palabra de Dios y es el acto a través del cual el agua nos limpia del pecado. Y la palabra de Dios actúa sobre nuestras mentes renovándolas. Actúa sobre nuestro corazón sanando heridas. Lo que la palabra de Dios hace es anular esa ley del pecado que mora en nuestro cuerpo, para que nosotros podamos vivir por la ley del Espíritu de vida. Entonces, la sangre y el agua están habilitando al creyente para que sea parte de su iglesia. Dejemos ahí pendiente algunas cosas más para aclarar, pero necesitamos de los siguientes versículos. Y uno de los que nos aporta mucho a la resolución de este misterio es Juan 20, de 27 al 29, que nos narra la historia de Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pongamos atención a este pasaje, porque de hecho también es uno de los pasajes más conocidos. Pero hay algo que nos está revelando y que quizás no hemos advertido de la manera más clara posible. En primer lugar, las heridas de Cristo están abiertas. Le muestra sus manos y le muestra su costado. Y están tan abiertas que le dice: mete tu mano, acerca tu mano y métela en mi costado. Quizás la primera reacción que tengamos es:
un poco de estupor, a mí se me escarapela el cuerpo, ¿no? Ver una herida abierta, ¿no? Y que además alguien meta la mano en esa herida es algo que uno se imagina doloroso y insoportable, ¿no? Pero más allá de ello está ese hecho que Jesús le está diciendo, acerca tu mano y métela a mi costado. Entonces la herida está abierta y Jesús está invitando a Tomás que a través del costado ingrese, ¿no? Ingrese al cuerpo de Cristo. Y ese ingreso al cuerpo de Cristo nos hace recordar una de las primeras pistas que habíamos visto al inicio en Efesios, que dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego le dice, no seas incrédulo, sino creyente. O sea, este es un acto de fe, evidentemente, a cada uno de nosotros. Porque la imagen que traduce este pasaje es de un Tomás que se está introduciendo al cuerpo de Cristo. Pero ese acto es de fe, porque lo que nos está diciendo nosotros es que busquemos o entendamos que nos está invitando a ser parte de su cuerpo. O sea, hay una diferencia notable con respecto a Adán y Eva, ¿no? Porque de Adán sale una costilla y se forma la esposa que está junto a él. En cambio, del costado de Jesús sale sangre y agua. Y decíamos que la sangre y agua es son las que habilitan para que el cristiano forme parte de la iglesia de Cristo. Pero ser parte de la iglesia de Cristo nos invita a que nos imaginemos o tomemos visión de que estamos siendo introducidos al cuerpo de Cristo para ser miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y nos está diciendo finalmente, bienaventurados los que vieron y creyeron. Entonces yo le pido al Señor y le pido a ustedes una atención espiritual grande para comprender este pasaje, ¿no? La herida de Cristo todavía está abierta. Y todavía está abierta porque nosotros necesitamos de su sangre y de su carne para limpiar nuestras conciencias de pecado, para poder limpiar y ordenar nuestra forma de vivir, con la renovación de nuestra mente, con la sanidad de nuestras heridas, para que lleguemos a tener la santidad que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros. Esa herida de Cristo todavía está abierta, porque además de nosotros, está esperando que otras personas sean incorporadas al cuerpo, sean incorporadas a la iglesia. Una iglesia que tiene que tomar desde el inicio esa visión de que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su sangre. Hay otro pasaje que abunda más en esta idea, y es Hebreos 10, del 19 al 22. Nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Veamos entonces, familia, lo que nos está diciendo este pasaje. Y es que nosotros, dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y cuando nos referimos al lugar santísimo, inmediatamente pensamos en ese lugar físico, en ese lugar al fondo del templo, separado por un velo. Nuevamente, recordemos que los elementos de los ritos de la religión judía son elementos materiales para comprender una realidad espiritual que empezamos a vivir desde Cristo en adelante, ¿no? Entonces nos está diciendo que entramos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que la paga del pecado es muerte,
pero esa muerte puede ser pagada de manera sustitutoria cuando alguien muere en nuestro lugar. Y la sangre que derrama, porque la sangre es señal de muerte, está refiriendo de que esa deuda ya ha sido pagada, que la justicia de Dios ya ha sido satisfecha. Por lo tanto, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Pero luego añade, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Está asociando velo con carne. Nuevamente, el velo es una referencia física. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, abriendo, exponiendo el lugar santísimo y diciéndonos que podemos ir, que podemos entrar a ese lugar al que antes solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Pero nos está diciendo que ese velo es su carne, es ese costado abierto a través del cual nosotros podemos entrar a su presencia. Bien, entonces, ¿cómo se van uniendo los cabos para aclarar ese misterio? Es a través de su carne, a través de ese costado que nos muestra a Tomás introduciendo su mano. Es a través de su carne que nosotros ingresamos al lugar santísimo. ¿Y qué es el lugar santísimo? Es Cristo mismo. Y luego dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, entonces, ¿cómo va tomando forma el rol de la sangre y del agua? Porque nos dice que somos purificados los corazones de mala conciencia. La sangre de Cristo nos limpia de mala conciencia. Nos limpia de la conciencia de pecado. Y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es la que nos permite lavar nuestros cuerpos. Y lavar nuestros cuerpos tiene que ver con los actos, ¿no? Con los actos que han sido involucrados en la injusticia. Como dice Pablo en Romanos 8, que ya no presentemos nuestros miembros a la injusticia, sino presentémosla a la justicia. Pero para poder vivir en justicia, entonces la palabra de Dios hace ese trabajo de renovar nuestro entendimiento, y repito, de sanar nuestras heridas para que podamos tener esa libertad de ser personas nuevas. Volvamos ahora como cierre a Efesios 5 del 25 al 27. Recordemos que hemos hecho todo este recorrido desde Apocalipsis al Génesis para entender esta historia de amor, para entender lo que representa, la forma como es formada la esposa de Cristo, para que entendamos qué significa que la iglesia sea la esposa de Cristo y sobre todo para que sepamos cómo es que nosotros debemos vivir la iglesia como esposa de Cristo. Dice entonces este pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, entonces acá nos está mostrando cómo es que Cristo amó a la iglesia. Y lo primero es que Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Ese acto de amor lo conocemos muy bien. Él entregó su vida por la iglesia. Pero ¿cuál fue el propósito? Santificarla. Entonces, lo que está haciendo Cristo con su novia para presentarla, conforme hemos visto la visión descrita en Apocalipsis, para presentársela a sí mismo. Entonces el propósito es santificarla. ¿Y cómo es que la santifica? Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces acá está nuevamente tomando este elemento del agua y lo está asociando de manera explícita con la palabra. La palabra es la que nos lava y nos lava para purificarnos, conduciéndonos a la santidad. Y todo ese proceso, lo que único objetivo es presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Este pasaje nos está mostrando cómo es que Cristo ama a la iglesia, cómo es que Cristo trata a su novia, o mejor dicho, cómo es que nosotros como miembros de esa iglesia tenemos que comportarnos como la novia, prepararnos como la novia para esa boda, las bodas del Cordero que se describe en el Apocalipsis. Nos está llamando la atención respecto a la palabra de Dios, a oírla, a leerla, a estudiarla, a escudriñarla, a memorizarla, a permitir que esa palabra se guarde en nuestros corazones y cual agua pura limpie, purifique nuestros cuerpos, para que así entonces podamos ser santificados y podamos tener y reflejar esa gloria de Dios. Esa es entonces la visión y esa es la forma como tenemos que nosotros vivir iglesia. Esa es la gran tarea, yo diría el único objetivo al cual tenemos que dedicarnos. Una iglesia que se define por todos aquellos que a través de la sangre de Jesucristo, a través del agua, que es su palabra, son introducidos dentro del cuerpo de Cristo a través de este proceso de santificación por el lavamiento del agua. Este pasaje nos ayude a definir firmemente la forma como vivimos, la forma como hacemos iglesia, la esencia de lo que viene a ser cada una de las actividades que tenemos en la iglesia, que nos permite entonces, como la novia que se prepara para estar brillante, hermosísima, delante del novio, dediquémonos a esta tarea, dejarnos amar por Cristo, porque Él quiere santificarnos, quiere purificarnos por el agua que es su palabra. Que Dios nos bendiga y nos regale entendimientos sobre esta visión que nos comparte la palabra de Dios. Muchas bendiciones, familia.